Buenos días para todos. En esta mañana tenemos la secuencia de lo que es el capítulo 25 y la secuencia del el capítulo 24 del libro de los Hechos, que fue magistralmente abordada por nuestra hermana Yaxi ayer. En esta ocasión, si quiere darle un nombre a esta disertación, pues le podemos llamar Protegido por el Espíritu Santo de Dios. El mensaje principal del capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles es la continuidad del proceso judicial de Pablo y su defensa de su inocencia ante las autoridades romanas y judías. La conspiración de estos hombres judíos y uno llamado en especial Tértulo, este era abogado profesional contratado por las autoridades judías de Jerusalén para defender su causa contra Pablo ante el tribunal del procurador Félix en Cesarea. Puesto que este nombre era muy común, resulta imposible determinar su nacionalidad. La forma de su discurso pone en evidencia que era un profesional, un hombre con conocimientos acabados y era una persona culta. Este buscaba terminar con la vida de Pablo. Era una persecución maléfica que se daba a conocer por sus insinuaciones de que Pablo fuera juzgado en Jerusalén. Si nos vamos al versículo 3 del capítulo 25, nos dice, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Aquí vemos este hombre no le tenía mucho aprecio a Pablo, eso podemos estar seguros. Quería sacarlo del juego lo antes posible. La muerte estaba cerca de Pablo. Con estos influyentes sacerdotes judíos que pedían la cabeza de Pablo, pero esto no desanimó a este hombre de Dios. Él sabía en quién confiaba. La perseverancia de Pablo nos recuerda a los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que confiaron en su Señor y entendían que si el Señor quiere, nos librará de tus manos, y si Él no quiere, que se haga como Dios disponga. El compromiso de Pablo ante el Señor es lo que necesitamos mostrar en nuestras vidas a través de un convencimiento genuino, fuerte, a sabiendas de que si no somos librados de la mano del enemigo, eso es asunto del Señor. Así como Job, diremos, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. La trama que se orquestaba para linchar a Pablo era bien estructurada con un propósito puramente espiritual, pero con las intenciones acuciosas del maligno. Las acusaciones que se le hacían a Pablo eran, por supuesto, infundadas. Ellos querían lograr su propósito sin importar lo que fuese necesario. En el capítulo 7, en el versículo 7 del capítulo 25, nos dice que cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían ser probadas. Así será la forma en que seremos juzgados ante el tribunal celestial. Y un ejemplo de eso es en Apocalipsis, en el capítulo 20 del versículo 12, que nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras. La verdad prevalecerá,
y la justicia de Jehová será mostrada por encima de quien se interponga. Servimos a un Dios justo. Esta es la certeza de Pablo, porque Pablo había escuchado palabra de Dios. De eso no hay dudas. Pablo era la cominilla del momento para los judíos y los romanos. Escuchaban que las acusaciones que se le imputaba a Pablo prevalecía la de decir que creía en Jesús, que había muerto y resucitó al tercer día. Esto tenía de cabeza a los que escuchaban tal aseveración. Además de esto, los romanos no entendían por qué los judíos tenían esta rivalidad religiosa que entorpecía la tranquilidad de las autoridades romanas. Lo que más le sorprendía a las autoridades era que sus acusaciones no tenían fundamentos. Hermanos queridos, mi amigo, amiga, amigo que me escucha, Jesús fue acusado de igual manera, sin fundamentos. Las atrocidades que se inventaron para lograr que el Señor pasara por lo que tuvo que atravesar, además de que estaba escrito que se cumpliría, sabemos que no tenían nada que pudieran llamar en contra de la ley judía o la ley romana. La misma situación se repetía para Pablo. Si buscamos en Hechos, en el capítulo 25, el versículo 22, entonces dice, Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Es bueno saber quién era este hombre nombrado Festo. Porcio Festo era su nombre. Fue el procurador romano, gobernador de Judea después de Félix. Gobernó durante unos años. Una de las primeras cosas que hizo fue, como gobernador, escuchar el caso de los líderes de judíos contra Pablo. Es interesante ver cómo los hombres y mujeres que consagran sus vidas al Señor provocan una situación de envidias y como el enemigo se ensaña contra los que siguen al Cordero, cualquier persona que no sea cristiano pudiera pensar, ¿cuál es el afán de esta gente que están con una insistencia en que te conviertas a Cristo, que cambie tu forma de vivir y aceptes la oferta que Jesús nos da para alcanzar misericordia? ¿Qué ganan ellos con este asunto? Si yo me quiero perder, déjenme tranquilo. Es mi vida y yo decido hacer con ella lo que yo quiera. No se compliquen conmigo. Así habla la gente, lamentablemente, cuando no tiene el conocimiento de la verdad. Y en ciertas maneras, ellos tienen razón. Usted está autorizado a dar el mensaje de salvación a los que quieren ser salvos. Si usted no quiere, no podemos obligarlo. Usted posee un derecho como ser humano que nadie debe violar. Incluso el Señor respeta su libre albedrío. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer el mensaje porque somos mensajeros de la palabra de Dios. Pero de ahí en adelante no podemos hacer más nada, más que orar para que usted sea impactado por el Espíritu de Jehová. Cuando estás caminando tras las pisadas de Cristo, la gente sentirá curiosidad por conocerte, por saber quién es esta persona que no es común, que muestra ser diferente. Mi hermano, ser diferente no es pecado. Eso es lo que debemos ser una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Eso debe ser nuestro anhelo y la meta para alcanzar. Agripa, por, por ver que un hombre había revolucionado las autoridades judías y se le había dado la alarma de un hombre que estaba llamando la atención de las personas que escuchaban la palabra de Dios. Si aplicamos esta enseñanza, Pablo nos está enseñando que el reino de Dios es para los valientes y solo los valientes la arrebatan. Nada ocurre por casualidad.
Dios tiene todo bajo control y nos ha dado siempre la oportunidad de arrepentirnos y que reconozcamos nuestros pecados y que imitemos el valor de un gran hombre que había sido transformado, que incluso sus ex colegas no pueden entender el cambio de este hombre. Esta es la parte de la razón por la que el rey Agripa mostró interés por escuchar a un hombre de esta valía y valentía, de poner su vida en el fuego, hablando de Jesús, que había muerto y que había resucitado de esta forma. Es como muchas personas nos ven. Así es como nosotros nos podemos dar a conocer a las personas. Y así era como Pablo lo hacía. El rey Agripa, que había llegado a Cesarea, y Festo le informó de lo acontecido acerca de Pablo y su condición, en su condición de preso. Dejado por la anterior administración del gobernador Félix, las informaciones a través de Festo sobre Pablo llamó mucho la atención al rey Agripa, por lo que despertó en él la curiosidad de conocer a Pablo. Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le propuso a Pablo si deseaba ser juzgado en Jerusalén en manos de los judíos, a lo que Pablo declinó esta oferta por considerarla peligrosa para su vida. Y tenía razón. Estar conectado con el Espíritu de Jehová es maravilloso. Él te revelará por dónde debes caminar y a dónde ir. Y por supuesto, esto conlleva una vida de consagración, de oración y una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Estar conectado al Espíritu pareciera imposible, pero no lo es. Pablo, así como muchos otros hombres de Dios, fueron instruidos de qué hacer, cuándo y cómo. Y tú lo puedes hacer también. Esta conexión espiritual es grandiosa, que cuando ves los frutos, entiende lo maravilloso que es caminar agarrado de Jesús. Pablo fue un líder activo en la predicación de la palabra de Dios. Se vio amenazado en varias ocasiones. Su vida estaba protegida únicamente por el Dios Altísimo. Las prédicas de Pablo perturbaban positivamente las mentes de la gente. Les hacía ver que debían hacer un cambio en sus vidas. Y para eso estaba Jesús esperando que cambiaran de una vida de pecado a una vida dispuesta a luchar contra el pecado. Nuestras prédicas deben ser basadas en la palabra de Dios, pero tienen que llevar un testimonio de vida. Deben mostrar que yo he conocido a Cristo y que esto es lo mejor que me ha pasado. Mis tribulaciones son más llevaderas cuando le permito a Jesús que me acompañe. Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis vecinos tienen que ver que ser llamado hijo de Dios es un privilegio muy grande y que yo honro ese privilegio. Haciendo su voluntad, mostrando a Cristo en todo lo que pienso, digo y hago. Gloria a Dios. Dar la gloria a Dios es algo que tenemos que tener bien pendiente. Cuando haces algo y la gente te ovaciona, no olvides que todo es obra del Señor. No te atrevas a tomar la gloria del Señor. Ser obediente y depender de Dios te hace inteligente, porque nada podéis hacer sin mí, dijo el Señor. Esto podemos testificarlo en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Estamos hablando de Pablo.
como un ejemplo a seguir. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué tan fuerte es tu fe? Podrías entender que este hombre se había entregado por completo a servir a Dios y que su vida no era lo más importante para él. Podemos llegar a entender, podemos llegar a tener una convicción de esta magnitud. Si estás dispuesto a seguir a Jesús de esta manera, sin importar que mañana estés en peligro y darle el primer lugar a Dios, pues repite conmigo estas palabras. Señor, me entrego a ti desde hoy y para siempre. Pero repite lo que salga desde lo más profundo de tu corazón, porque entiendes que sin Jesús tu vida está vacía. Nada tiene sentido sin que el Espíritu Santo de Dios sea tu guía, tu baluarte. No salgas de tu hogar y donde te dirijas, ora y pide que los ángeles de Jehová te acompañen. Repite esta frase conmigo para que el Señor tome poder en tu vida. Señor, me entrego a ti desde hoy y para siempre. Que este sea una promesa, que este sea un baluarte en tu vida, que sea una frase que permanezca en tu mente, que siempre esté dirigido a hacer la voluntad del Señor. Sería bueno darles a conocer un detalle que me parece importante. El bisabuelo de Agripa había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al primer apóstol, Santiago. Ahora Pablo estaba delante del siguiente en la línea, que era Herodes Agripa. Esta escalada de secuencia no era muy halagadora para Pablo, puesto que ya esto es un asunto de familia, imagínense. Había familias que por generaciones su patriarca fue ser militar, se hace una dinastía de la familia, que debe haber un militar, así como algunas profesiones que van como parte de la familia, que se mantenga la costumbre. De igual manera se da en la vida religiosa, que se herede de mayor a menor por generaciones. Pues este Agripa, si Pablo tenía este conocimiento de su descendencia, no le era halagador por su presencia. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No temas, que yo estaré contigo, dice el Señor. Y esto fue lo que el Señor le dijo a Pablo en una ocasión. En Hechos 18, en el versículo 9 y 10, esta promesa le dijo el Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. Aquí está el mensaje que quiero que te lleves de esta disertación. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Estamos llamados a confiar ciegamente en Jehová. Pero cuando el Señor te dice actúa y no temas, que yo estaré contigo, nadie te tocará. Oiga, mi hermano, eso es un cheque sólido. Vaya sin miedo, que usted está respaldado por quien nunca ha perdido una batalla. Toma tu Biblia y fortalece tu fe, que tú eres un soldado de Jehová. Confía y actúa. Él estará contigo. Sus palabras no pasarán, eso te lo puedo apostar. Muchos en la Biblia fueron objeto de falsas acusaciones, como José y Daniel. Sin embargo, en otro sentido, cada seguidor de Jesús es objeto de falsas acusaciones por el acusador de los hermanos. En Apocalipsis tenemos un ejemplo que nos dice, en el capítulo 12, el versículo 10, dice, oíd una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
Jesús es nuestra defensa contra la condenación y falsas acusaciones. Gracias a Dios por ello. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 33 y 34, nos da un consejo que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano querido, en el capítulo 25 de Hechos, donde estamos, nos concluye con la expectación de una audiencia en la que Pablo tendría la oportunidad de presentar su defensa ante el rey Agripa y otros dignatarios romanos. Esta marca un nuevo giro en el proceso judicial de Pablo y preparará el escenario para el emocionante capítulo 26, en el que Pablo comparte su testimonio de conversión ante el rey Agripa y otros representantes. La verdad que mirando la vida de Pablo, en lo que ha estado aconteciendo y lo que hemos estado aprendiendo de este gran hombre, podemos decir que es un hombre de Dios. Es una muestra importante de que nosotros debemos buscar aferradamente el reino de Dios y su justicia. Dios es un Dios justo, un Dios que protege a sus hijos. Y una muestra fehaciente es lo que ha estado pasando con Pablo. Si creemos en las promesas de Dios, podemos ver que nuestro Señor siempre está presente, siempre está a la diestra, siempre está a nuestro lado. Sus ángeles nos protegerán, su Espíritu Santo nos guiará. Así que espero que esta disertación les ayude a entender y a comprender que la vida de Pablo fue un ejemplo a seguir para fortalecer nuestra fe. Y que recordemos siempre que el Señor tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Permitamos que el Espíritu Santo nos acompañe en todo el caminar con la obra que el Señor nos ha encomendado. Permitamos que sea Él siempre que dirija cada cosa. Así que las personas que nos escuchan en este momento, si llevan la secuencia del libro de Hechos y mañana que será la continuación de los acontecimientos del versículo 25, podemos notar cómo Dios se manifestó en todo lo acontecido de esta historia de Pablo, de una muestra que es para nosotros lo que es un ejemplo a seguir. Pidamos que el Espíritu Santo nos guíe de igual manera. Pongámonos en las manos de Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos permita, pues, caminar con Cristo. Que cada cosa que hagamos sea de beneficio espiritual para nuestra familia, para nuestros hijos, y que esta disertación de hoy nos permita ver que caminar con Jesús es lo más importante en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, en este momento damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido venir ante su presencia, poder estudiar su palabra, poder, Señor, ver cómo usted se manifestaba en la vida de este siervo suyo. Le suplicamos, Señor, que las personas que puedan escuchar este mensaje, aunque ha sido un mensaje corto, pero con la intención de que sea lo más directo posible a nuestras mentes, para que podamos atesorar, Señor, que usted es un Dios que promete y cumple, y que si nos agarramos de usted, estamos seguros, Señor, que la victoria está asegurada. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Que sus ángeles nos acompañen, que su Espíritu Santo pueda guiarnos, que podamos cada día, Señor, decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias por cada persona que escucha este mensaje, en especial al Ministerio de Fortalecimiento y Esperanza Familiar, que cada día buscamos que nuestro Señor nos pueda dirigir para que podamos ser una luz en el camino, que las personas que puedan conocer a cada uno de nuestros miembros
puedan entender y comprender que lo único que buscamos es hacer la voluntad de Jehová. Diríjanos, Señor, permita que así sea, consagre nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos entender y comprender las cosas espirituales. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.